Baramegui gana un título de jefatura. Después de la muerte de su madre, Baramegui tuvo que aprender a cuidarse solo. Había dejado de beber, por lo que ya no se encontraba en situaciones en las que hacía afirmaciones o proclamaciones que podían meterlo en problemas. De su madre había aprendido las virtudes de la adivinación y el sacrificio. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, seguía siendo muy pobre. Decidió entonces buscar la raíz de sus problemas y consultó a un awo llamado Iseton. Semikoni, Sealarin, ni Lauragun. No hay pobreza que no tenga fin. El awo le aconsejó hacer un sacrificio a su Ifá con un chivo, nueces de cola, melón, su manto y una comida preparada con puré de ñame y carne de chivo. Además, debía ofrecer un chivo macho a Su. También le advirtió que no debía salir de casa el día del sacrificio. Mientras tanto, el rey, Olofin, envió una convocatoria para que Baramegui y otros awos fueran al palacio para participar en una competencia especial de adivinación. Sin embargo, el awo insistió en que debía quedarse en casa y completar su sacrificio. Baramegui obedeció. Ese día, en el palacio, los awos intentaron adivinar qué había dentro de una habitación cerrada. Ninguno acertó hasta que un awo llamado Gwega reveló correctamente que había 201 personas dentro. Como premio, el rey les dio a todos un barril de nueces de cola y un melón, enviando uno también a Baramegui, a pesar de su ausencia. De regreso a casa, los awos, hambrientos tras pasar tanto tiempo en el palacio, decidieron visitar a Baramegui, quien ya había preparado su mesa con puré de ñame y carne de chivo. Como si el banquete hubiera sido preparado para ellos, todos comieron y bebieron hasta quedar satisfechos. Al enterarse de que Olofin le había enviado una parte de los regalos, Baramegui se alegró muchísimo, pues justamente esos materiales eran los que le faltaban para completar su sacrificio. Al ver su felicidad, los demás awos le regalaron también sus propias nueces de cola y melones. Después de que los awos se marcharon, Baramegui ofreció un sacrificio a su cabeza, Ori, y a su Ifá con parte de las nueces y los melones. Pero al cortar los barriles, descubrió que estaban llenos de tesoros, dinero, cuentas sagradas y riquezas. Con las joyas que encontró, se confeccionó un manto de cuentas, un par de zapatos, una corona y adornó un caballo que compró para sí mismo. 8 días después, Olofin volvió a convocar a los awos. En el palacio, el rey había colocado un trono especial junto al suyo, reservado para la persona mejor vestida. Nadie se atrevió a sentarse en él. Cuando llegó Gwega, el anterior ganador de la competencia, se sentó en el suelo con su ropa harapienta, donde su forma de adivinación sigue practicándose hasta el día de hoy. Finalmente, Baramegui hizo su entrada, acompañado de una procesión de asistentes. Vestido con su majestuosa túnica bordada en cuentas, su corona y sus zapatos adornados, miró el trono vacío junto al rey y se sentó sin dudarlo. Olofin preguntó a los awos qué habían hecho con los regalos que les había dado. Uno a uno admitieron que los habían entregado a Baramegui. En ese momento, Olofin comprendió la sabiduría detrás de todo. Sacando su instrumento de autoridad, Ase, el rey se dirigió a Gwega y declaró que, aunque había ganado la última competencia, su falta de sabiduría lo mantenía en la pobreza. Como castigo, Olofin lo maldijo a vivir siempre en miseria y harapos. Luego, Olofin bendijo a Baramegui, declarando que siempre estaría por encima de sus pares y reinaría en tronos de prosperidad. Así, Baramegui pasó de la pobreza al poder, demostrando que la paciencia, la sabiduría y la fe en la guía divina conducen al éxito.